Leamos la escritura en Eclesiastés 8, 1 al 9. Y dice: ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persista, porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con autoridad. ¿Y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisiereis hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser, y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para su propio mal. Añade el Señor bendición a su palabra en nosotros. En este capítulo, el rey Salomón, el Eclesiastés, el enseñador, el predicador, el instructor, eso es todo lo que significa el Eclesiastés. Gracias, hermana Alison. Y Salomón hace referencia a la tibieza con que muchos toman la vida. Y como toman la vida con liviandad, tibieza, poco comprometidos en todo lo que se involucran, decisiones, negocios, etc. Todo cuanto se les viene a la mano lo toman con liviandad. Lamentablemente, los resultados también son livianos, superfluos y con poca satisfacción. A través de todo lo que hemos visto y todo lo que usted puede seguir leyendo en su Biblia, en la meditación personal, encontramos varios pasajes de este Eclesiastés que el predicador, este rey, escritor Salomón, observa de que entre las muchas cosas que a él le han llamado la atención es que mucha gente, lamentablemente, demuestra incapacidad a la hora de decidir correctamente entre bien y mal, lo bueno y lo malo. Y se atreve a decir que incluso personas que dicen o creen estar caminando con Dios también tienen dificultad a la hora de hacer observaciones a la vida de manera espiritual, objetiva, con inteligencia y con sabiduría. Hay un versículo que quiero referirles también, que está en Primera de Corintios, capítulo 5, y entre los versículos 9 al 11 dice la Escritura, dice Pablo: os he escrito por carta que no apuntéis con los que fornican, no solamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no apuntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere de esta condición,
fornicario, o avaro, o idólatra, o garabatero, o borracho, o ladrón, con el tal ni siquiera te sientes a la mesa. Sin duda que Salomón en su reflexión está diciendo: el que ama a Dios, ama el bien y detesta el mal. Lo detesta. Muchos de nosotros estamos convencidos que cumplimos con el Señor cuando aprendemos la diferencia entre bien y mal, y de una manera distante e indiferente tratamos de no hacerlo nosotros. Pero Salomón descubrió que gran parte de la desdicha humana es acostumbrarse a vivir en medio de lo que daña nuestra comunión con el Señor, y nos acostumbramos a practicar aquello que por naturaleza nos aparta de Dios. Por eso que el apóstol Pablo es tan severo. Es lo que está diciendo Pablo para acercarlo al pensamiento del rey Salomón. Dice que cuando nosotros hemos conocido a Dios y el pensamiento de Dios, aprendemos a discernir a las personas de la maldad de las personas. ¿Me entiende eso? Hay que aprender a discernir entre las personas y la maldad de las personas. Dios quiere que nos acerquemos a las personas con la palabra amable, con la palabra sincera, con la palabra tierna, con el consejo sabio, pero eso no significa que transemos en nuestra santidad con ánimo de, entre comillas, querer ganarlos. Y eso es algo que acá nosotros en la Escritura tenemos que meditar. Por eso la Escritura, en el capítulo 8, versículo 1, pregunta a Salomón: ¿quién como el sabio? En esta reflexión, la pregunta es muy profunda, porque dice: debemos nosotros anhelar, desear, llegar a ser sabios, como la palabra de Dios tiene instrucción para que nosotros lo logremos. Eso es lo que está diciendo Salomón. ¿Quién como el sabio? No en el sentido de que es imposible, sino que en el sentido de que si la gente, él está hablando de su pueblo Israel, pero si nosotros Israel, que somos el pueblo de Dios, y nos abocáramos a estudiar, a entender y a obedecer lo que Dios nos manifiesta de su pensamiento en su palabra, nosotros seríamos aquellos sabios que necesita nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra familia y nuestra sociedad. Porque luego Salomón va a hablar de la responsabilidad del hombre sabio, sabio según la sabiduría de Dios y su poder de influencia en el entorno en el cual él, por voluntad de Dios, le ha tocado vivir. Por eso les manifestaba yo el pensamiento de Pablo en 1 Corintios, en que el Señor nos dice, y puedan haber algunos extremos de aquellos que predican que con el mundo ni a misa, pero en realidad lo que el Señor dice, con el mundo no debemos nosotros compartir su pecado. A eso es lo que se refiere. Esa es la distancia. Y es un tema muy práctico. Usted puede invitar personas a su casa, pero que esas personas, cuando estén en su casa, tengan muy claro que su hogar tiene una característica. Su lugar es cristiano. En su lugar no se garabatea, en su lugar no hay doble sentido, en su casa no hay doble sentido, en su lugar no se fuma, en su lugar no se toma, en su casa no hay pornografía, en su casa, etcétera, etcétera. En mi casa no se ve modalidad con compañía, ni nada de eso, porque somos de otra naturaleza moral. Y nosotros llegamos a tener algunos amigos que con simpatía respetan eso. Y cuando la gente no respeta nuestros principios en nuestro hogar, es porque simplemente nosotros los dejamos hacer.
Yo en mi experiencia laboral, en más de una ocasión, cuando en el ambiente se llenaba de grosería y doble sentido, yo decía simplemente, amigo, amiga, compañero de trabajo, ese no es mi tipo de humor. ¿No? O cuando me decían, y yo decía, no me llamo Ramón, me llamo Santiago. Y nosotros tenemos que desde lo más básico ir imponiendo, sin ánimo de guerra, sin ánimo de menoscabar, sin ánimo de ofender, pero sí exponer nuestra naturaleza, para que el mundo se convenza de que efectivamente el modelo de vida que hemos adoptado en Dios realmente es pleno de satisfacción para nosotros. Así que continúa diciendo la Escritura: te aconsejo que guardes el mandamiento del Rey y la palabra del juramento de Dios. Aquí hay algo muy especial, muy importante. Cuando nosotros somos capaces de establecer en nuestro hogar los principios divinos, no nos va a costar nada traspasar ese tipo de vida a nuestro ambiente. En realidad, nuestra espiritualidad debe acompañarnos en cada instancia, en cada momento. Lo moral que soy en mi casa, lo respetuoso que soy de Dios en medio de mi familia, también debe ser una realidad en mi ambiente social. Por eso el versículo 1 decía, ¿quién como el sabio? Es decir, ¿quién como el que sabe la declaración de las cosas? Esa sabiduría que el Señor nos da es necesaria afuera. Hay matrimonios, hay familias, hay amigos que necesitan acceder a la sabiduría que Dios provee a través de su palabra. Y el único medio interlocutor con el cual podrían contar somos nosotros. Pero si nosotros no somos capaces de liberarnos de su influencia, pues nunca podremos ser lo que el Señor se propone con nosotros. Que nosotros influenciemos al mundo y no el mundo a nosotros. Así que continúa la Escritura. Hay un pasaje que también está en el Eclesiastés, en el capítulo 6, versículo 9, donde dice, más vale vista de ojos que deseo que pasa. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Todo el libro de Salomón, el Eclesiastés, está lleno de frases marcadas por filosofía. Pero este versículo de manera muy especial, se lo voy a leer acá en NBI, dice, vale más lo visible que lo imaginario, y también esto es vanidad, o sea, absurdo, es correr tras el viento. Y tiene que ver, hermano, con ese tipo de persona que vive siempre en la nube, siempre soñando, siempre viviendo en base a lo que pudo haber sido, lo que podría ser, y de eso el mundo está lleno de personas que viven vidas ilusorias, compran sin ningún problema todo aquello, aunque en lo profundo de su ser y por la naturaleza de nuestro pensamiento, nosotros sabemos que es imposible de conseguir, pero la gente quiere que le vendan una promesa, un discurso, aunque sea una utopía. Son los que viven llenos de ensoñaciones. Los mismos sueños que tenían cuando tenían 10 años, ahora tienen 20, 30, 40, 50 y 60 y siguen soñando que van a ser esos superhéroes que alguna vez desearon en la infancia. Es por esto que los llamados hipsters de esta época, aunque tienen 40 y más años, siguen pegados a los monitos animados que veían cuando estaban en la adolescencia. El Dragon Ball, el Robotech y todos esos bonitos todavía están en la gente que son ejecutivos de los bancos, que son gerentes de grandes empresas. ¿Por qué? Porque viven de ensoñaciones. En realidad, ni la profesión, ni las buenas lucas que reciben a fin de mes han sido capaces de llenarlos, porque todavía viven en ese mundo de ilusión. Todavía creen que en algún momento se les va a parar el pelo y se les va a poner amarillo. Son ensoñaciones, pero la palabra nos trae a la realidad. La realidad de la Biblia, hermano,
no es una realidad fatalista, sino que es una realidad tangible. El Señor dice, ustedes todavía no han aprendido lo que pueden ser conmigo. Y eso es lo que me gusta de la Escritura. En Proverbios, que también es de Salomón, o atribuido a él, en Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice la Escritura, esta va a ser la primera parte. La próxima semana, justo el día antes de las elecciones, vamos a llegar al monte Dular. Pero Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La palabra insensato no significa tonto. La palabra insensato significa rebelde, significa terco, porfiado, soberbio. Así que es mejor ser tonto que necio. Porque necio es aquel que le está demostrando la verdad y dice, no es así, es mentira, la resiste. Ese es el necio, al que se le demuestra que la nieve es blanca, pero él sigue diciendo, no, es negra. Nosotros conocemos gente de esa terquedad, y eso no es necedad. La Escritura dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La palabra temor aquí significa reverencia, respeto, no es miedo. Nosotros no seguimos al Señor por miedo, aunque sabemos que al final de sus días, todas las personas que no obedezcan al llamado de Dios, que no están en la predestinación de antes de la creación del mundo, su final es de muerte, porque por naturaleza han rechazado la gloria de Dios. Y hay un final de perdición y muerte. Pero acá la Escritura dice que los insensatos desprecian la sabiduría, la instrucción. Los insensatos desprecian la evidencia de que la palabra de Dios tiene los consejos que toda alma necesita. Volvamos a Eclesiastés. Continúa diciendo la Escritura. Ahora, porque Él nos introduce. Tienen todos ustedes una vida espiritual, la que hacen bien en cultivar, la que hacen bien en instruir, la que hacen bien en practicar. Pero el Señor dice, bueno, en el templo todos son santos, pero también necesito que sean santos en la nación, en el pueblo, donde yo les he puesto para que sean destellos de mi gloria. Eso somos nosotros. Y es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros en el mundo, que seamos destellos de su gloria. Los destellos de su gloria obviamente no son manifestaciones, no es la efusividad con la cual hagamos el culto, lo que no tiene nada de malo, pero gloria de Dios es que su pensamiento esté en nosotros y lo sepamos transmitirlo a otros, que los principios de justicia, de equidad, de solidaridad no sean conforme a parámetros humanos, sino que conforme a la justicia de Dios, porque Dios cuando reparte, Él lo hace de manera absolutamente justa. Tenemos que aprender a repartir como Dios lo hace, con total justicia, al que honra, honra, al que respeto, respeto. Así que continúa diciendo la Escritura en los versículos 2 y 7 de esta manera: te aconsejo que guardes el mandamiento del Rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. No hay ninguna autoridad en el mundo que no esté bajo la supervisión de Dios. Toda autoridad, todo principado, todo reino, todo gobierno, si existe, es porque Dios lo ha permitido en su voluntad soberana y en su voluntad permisiva. Pero no siempre, hermanos, hay que entender esto: que Dios permita algo no significa que lo apruebe.
Y ahí es donde entra nuestra capacidad de actuar con sabiduría de acuerdo a la palabra de Dios. Esta porción es importante ponerle mucha atención porque habla de la responsabilidad que tenemos, los que amamos a Dios, que tenemos en primer lugar la responsabilidad de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, como dice el mandamiento. Pero Él agregó, y a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros que anhelamos cada día las buenas bendiciones del Señor sobre nosotros, ¿cierto? Nosotros recordamos que en su palabra, en Lamentaciones, capítulo 3, el Señor dice que sus misericordias para con sus hijos son nuevas cada mañana. Así que como nosotros esperamos permanentemente las bendiciones de Dios, también nosotros debemos desear esas bendiciones de Dios para todo nuestro entorno, para nuestra familia, para nuestros amigos, para nuestro vecindario, incluso para nuestra nación. Nosotros debemos desear que Dios mire con misericordia. Esta porción es importante y habla de esa responsabilidad, la responsabilidad civil, ciudadana. Leamos lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 2. No es 2 de Pedro. Una lectura, pero lo tengo más adelante. Pero tengo otro versículo que es igual de importante. Primera de Samuel 8, 4 al 9. Porque nos vamos a introducir en la voluntad de Dios y por qué hay gobierno humano. Porque hay que entenderlo. Que hayan gobiernos humanos, 1 Samuel 8, 4 y 5, dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra, que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor y dijo el Señor a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. El pueblo de Dios, Israel, en aquel tiempo, que era gobernado bajo el estado de una teocracia inspiracional, después pasaron a una teocracia monárquica, pidieron rey y desecharon la oportunidad preciosa que tenían y que disfrutaban de antiguo, cuando Dios directamente, a través de los profetas, los guiaba. A través de los ungidos, a través de los mesías, Él guiaba a su pueblo y ellos le guiaban directamente con el mandamiento que recibían de Dios, como Moisés en el Sinaí. Pero llega un tiempo en que Israel mira el modelo de los países a su alrededor y dicen: así como nuestros vecinos tienen reyes, nosotros también queremos un rey. Y claramente la Escritura nos dice que el Señor consintió, aunque no era de su total aprobación. Hay reinos que están sobre la tierra, hay tipos de gobierno que están ejerciendo poder en la tierra, pero el hecho de que existan y que Dios los permita no significa que Dios los apruebe. Está en esa categoría. Imagínese usted en su familia, cuando el hijo, sobre todo cuando ya es adulto,
y que a pesar del consejo, a pesar de la amonestación, a pesar de que constantemente madre y padre están insistiendo en darle instrucción, llega un momento en que se agota la paciencia y un padre o una madre dice, bueno, hazlo a tu manera. Y es lo que el Señor asumió con Israel. Yo a través del tiempo he sido un buen rey para ustedes, un rey espiritual, un rey justo, les he dado conforme a su realidad, pero ahora me desechan y ya que miraron afuera que toda nación tiene un rey, que son impuros, que son inmorales, que son abusadores, pero ya que quieren eso y me rechazan a mí, entonces dijo Samuel, dale lo que quieren. Pero tienen que hacerse responsables de esa decisión. Y sabemos cómo termina justo al final del reinado de Salomón. A ellos les sobrevino la calamidad de rechazar el gobierno justo de Dios por el gobierno impuro e injusto de los hombres. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, hermanos. Entonces, dice la Escritura, estamos acá en el 8 de Eclesiastés y vamos avanzando lentamente. Te aconsejo que mandes el mandamiento del rey y la palabra del juramento. Es decir, algo que debemos tener en claro, en primer lugar, es que si hay alguna autoridad, puede ser aprobada o no por Dios, pero es nuestro deber mirarla con respeto. No procurar su mal, pero sí procurar que actúen en justicia. Por eso la Escritura dice, porque fue con juramento de Dios. Eso significa, Dios es fiel a su propio testimonio. Dios no reniega de sí mismo. Él permitió en un momento que los hombres se gobernaran, pero Dios, así como dio esa libertad, también el Señor a cada uno reclamará responsabilidad sobre esa libertad. Y ahí es donde los cristianos tenemos que aprender de manera espiritual, madura e informada en la palabra, cómo es que nosotros debemos hacer nuestro aporte a la sociedad, aun cuando puede darse el caso de que tengamos un rey, tengamos un príncipe, en el modelo político que vivimos nosotros acá en Occidente, un presidente que está o no está de acuerdo a los principios básicos de moral que Dios ha grabado en el corazón de todo hombre. Hay algo que continúa diciendo en la Escritura, en el versículo 3, no te apresures a irte de tu presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Y esto, hermano, es más para los canutos antiguos, ¿no? Que se les enseñó que toda la política era satánica, era del diablo, y los cristianos no se metían en política. En realidad este versículo está diciendo, un cristiano que tiene sabiduría de Dios, que entiende que todos los que gobiernan están por voluntad de Dios, aunque puede que Dios los apruebe o no, y que no podemos ir contra ese designio, ese pensamiento, pero lo que el Señor está diciendo acá por medio del rey Salomón es que cada uno puede tener, de acuerdo a su conocimiento, a la propia sabiduría que adquiere permanentemente en Dios, a un criterio, una opinión acerca del gobierno que está sobre nosotros hoy. Pero el Señor nos dice que algo que Él no va a permitir es que su pueblo sea indiferente a la realidad nacional. No va a permitir el Señor que